Yeah. Okay, so we know that you're from Denver, sabemos que eres de Denver. Bueno, y creciendo, ¿cómo fue tu primera experiencia como actor o en qué momento tú decidiste ser actor? Like, growing up, you know. En los 6 o 7 años, I was in el nacimiento de Jesús y yo tengo una línea. ¿Cómo se dice? Cuando tenía 6-7 años estuvo actuando en un nacimiento viviente y solamente tenía que decir una línea y no lo hizo bien. But I got a big chiste, un grande chiste para los congregación. Pero fue muy gracioso para toda la congregación. Sí. En este momento yo pienso, yo quiero un actor por mi vida. Sí. Y ese fue el punto en el cual dijo, wow, quiero seguir la actuación por la razón. Okay, so... Gracias. Okay, so when you start growing up and start landing in different roles, you know, when was the point that you like knew that you were destined to do like big roles? Well, I don't know if I ever really knew, but I think obviously we're getting Mad Men was a big yeah, that was amazing, and then also getting Walking Dead was like. I mean, I was a fan of the show before I got on it. So once I got on that show, it was just like the most amazing experience. It really was a turning point in my career. Cuando le preguntamos cuándo fue un punto de quiebre para él, y él supo que iba a irse de largo y en grande con la actuación, y fue claro. Empezó en AMC en Mad Men, en la serie Mad Men, en un rol pequeño, hasta que después ya lo llamaron para The Walking Dead, donde él ya era fan. ¿Era fan de los cómics? Not before him, but when I started reading them, once I got the part, I was. No antes de que empiece la serie, pero cuando ya sí empecé a leerlos. Now, I think it was on your birthday that you got the news that you landed the role, right? Fue para el cumpleaños 33 de Ross que lo llamaron y le dijeron que tenía el rol en The Walking Dead. So it was, estoy enfermo, 8 años pasaron. Es mi, ¿cómo se dice? Birthday? Cumpleaños, sí, verdad. Hey, estúpido. God. Solamente 2 años en alta escuela y lo siento para eso, pero yo necesito más practicar con mi español, clearly. Yeah, en mi cumpleaños estoy muy enfermo, pero a las 5 en la noche mi manager llamé and say, you got The Walking Dead. And I jump out of bed and I'm like, oh my God, you know, it's incredible. And I felt better instantly like this. ¿Cómo se dice better? Mejor. Se sintió like mejor. Se le fue la enfermedad en el momento en que le dijeron que había tenido el rol de The Walking Dead. Y una semana próxima voy a Los Ángeles, a Atlanta, y I met Rick Grimes. And they gave me un grande abrazo y dice, welcome to the family. Bienvenido a la familia. Sí. It was cool. Y desde ese momento, bueno, al día de hoy, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Con quién te has llevado mejor del caso? And from that moment on, so now, how's been your experience? And well, I know that 4 years ago you had Abraham here. Oh, sé que hace 4 años tuvieron a Abraham aquí, Abraham, and he's a good buddy of mine. I get along with, you know, honestly everybody, but Abraham and Eugene con pelo, sí, grande pelo, Eugene y I mean, todas las personas en el show are fantástico, pero Michael Cutlets was a very good buddy of mine, and it's incredible how long the show has lasted for 12 seasons, or 12 years, and it's just very sad that it's finally ended, you know.
Bueno, con la persona con la que más se lleva era con Michael Collins, con el que hacía de Eugene. Y bueno, ver que ya son 12 años que tiene el show es algo grande y también, bueno, un poco triste que también se está acabando. Sé que no nos puedes revelar spoilers, pero ¿cuáles son tus expectativas o cómo lo ves tú de esta temporada que se viene? I know you can't spoil anything, you know that from your perspective, how do you see it? Like, what are we in for a ride of what? Is it going to be thrilling, sad? Todas las personas en el show mueren. Everyone dies. Todo el mundo very muere. sad. Es muy triste. ¿Cómo se dice sad? Triste, muy triste. No, triste. No. It's very hopeful. I feel like it does wrap up the Commonwealth storyline very nicely, and I think it also not only is a good ending for the show, but it also sets up the shows for Rick and Michonne and Daryl and Maggie and Negan as well. So. Es un final muy esperanzador y en el punto en el cual cierra muchos círculos, muchos arcos y da la pauta a shows que se vienen, que ya han sido anunciados, de Rick y Michonne, de Negan y Maggie, de Daryl. Entonces es como que los fans van a estar muy felices con el final de The Walking Dead. I think you're gonna like it. Yeah. Pienso que les va a gustar mucho, la verdad que sí. Y como un artista, cuando es una adaptación de cómic, ¿cómo ves la adaptación de cambiar elementos de la historia ya sabiendo qué pasa, a el show? So here's an artist, how is it for you that when the adaptation changes many storylines and characters change from the comic to the TV show? How do they change in the comic? Yeah, for example, some of the guys in the comic. Oh yes, it's very interesting how they made a very good job of honoring the comics that Robert Kirkman obviously wrote out for us, but there's very many differences. For example, Andrea is still alive in the comics. Gabrielle is supposed to be hanging from the water tower in the comics. There's a lot of changes, but there's still a lot of similarities that are obviously paying homage to the comic books. But I like how a lot of people pointed out they gave Aaron sort of some elements of Rick's storyline, like they cut my arm off and let me grow out my beard, which I was very happy about because I love my beard. And for the longest time they wanted me clean shaven, which I hate. I hate being clean shaven. So finally, after 5 years of being on the show, they let me grow out my beard, which I was very happy about. So Bueno, que trataron de honrar lo que más se puede con el cómic de Kirkman, elementos. Por ejemplo, Andrea en el cómic sigue viva al día de hoy, al final vive, pero el padre Gabriel debería estar colgado en la torre de agua. Entonces, honran muchos elementos notorios del cómic. Por ejemplo, al personaje de Daryl le cortan el brazo, obviamente, cosa que le pasa a Rick, que no pasó en el show. También dice el look de él de dejarse la barba, ama tener barba y lo mejor que le pudo haber pasado es que se deje crecer la barba. Y después de eso vino el éxito de Walking Dead. Sabemos que eres un gran actor y llegó la llamada de otra franquicia grande y muy querida por todos para estar involucrado, que es Marvel. We know you're such a tremendous actor, and you proved it on The Walking Dead. And then from another beloved franchise came the call, which was Marvel, for you to be involved. How was it like from the start, like when you knew that you were going to be involved in the MCU? it was muy extraño porque yo got I'm sorry, en inglés. We just finished season 7. And I flew from Atlanta to Los Angeles, and I was in a taxi cab home, and I got the call from my manager, and she said, hey, you know that Hugo Weaving voice match, you booked it. And I said, what was this project? And at the time it was nicknamed Mary Lou. It was not even the Avengers, they didn't tell me that. So it wasn't until I got I had to fly right back to Atlanta that night because they needed me the next morning at 8 a.m. So I went right back to the airport and flew out.
the next flight I could get. And I didn't sleep at all, but I memorized the lines. And I got there, and it was a room kind of like this, and there's like 150 people waiting for me. And I said, what the hell? You know, I thought it was just a voiceover job. And then they put me in a motion capture suit and put the dots on the face. And then I was playing Red Skull, which was a big surprise. So yeah, it was like, thank you. I just was not expecting that. I didn't know that. Bueno, estaba grabando, habíamos terminado de grabar Walking Dead, la temporada 7, y estaba en un taxi y mi manager me llama, pues, y me dice, ¿te acuerdas ese batch de voz que hiciste, ese ejercicio de voz que hiciste como Hugo Weaving, el actor que hizo el inicio en Capitán América al Red Skull? Sí, dice, bueno, te escogieron y te están esperando, así que tienes que venir a hacer esto. Entonces, cuando él fue, había como 150 personas. Él creía que solamente era ir y ya y hacer la voz, y le pusieron de una, fue el traje con los puntos para hacer la captura del movimiento, y así es como le tocó dar vida al Red Skull en un proyecto, porque él no sabía, el proyecto en ese momento se llamaba Mary Lou, así le decían a la película de Avengers, era como un nombre código. Entonces él creía que iba a esta cosa llamada Mary Lou, haciendo la misma voz que Hugo Weaving, pero resulta que fue el personaje del Red Skull. Cráneo rojo, ¿verdad? Cráneo, lo siento. Cráneo rojo, ¿verdad? Cráneo rojo. También sabemos, bueno, tienes un gran talento para hacer voces. You have a great talent for doing voices. Gracias. So, then y vamos a ver acá, nuestro amigo de rojo. Hi, Mr. Red Skull. Hello. It's a pleasure to meet you. I hope you enjoy our country. I have a question. What is your secret to have a connection to the character that you perform? What is your secret? It depends on who I'm playing, obviously, but I think it's really important to think about where they come from, how they hold their body. Whenever I do like impressions of people, like James Gandolfini, he sits forward on his throat and he talks through his nose. He goes, "Hey, how you doing? What is this? Come on." You know, but if you have like Michael Caine, for example, from Batman, you know, he speaks very proper, so he's back in the back of the throat, and it's up here. And it's not, he's much more rigid, as you see. You can't do Michael Caine like this. He doesn't sound right. But it all depends on how they thank you. It depends on how they hold the body, and also I think where you have to think about where they come from, and you have to see the world through their eyes. That always helps me play a character much more than anything. Bueno, la pregunta fue ¿cuál fue su secreto o su forma para involucrarse en el personaje que está haciendo? Y bueno, como lo escucharon, del diferente personaje tiene una postura, ¿ya? Y el secreto también es ver el mundo a través de los ojos de ese personaje, su forma de pararse, su tono, la tonalidad que le da, y eso. Así como... Oh, venga, vamos, pues, una última pregunta, vamos, que la de acá. Princess Leia really wants to. A ver, la princesa Leia, allá atrás. Leia, alright, what do you got? Vamos, de pie. Yes, your highnessness. Oh. ¿Cuál fue tu episodio favorito para grabar en The Walking Dead? ¿Y cómo se siente ser como que uno de los personajes que lleva más tiempo en la serie y que aún sigue vivo? Great question. Gran pregunta. Mi favorito, ¿cómo se dice episodio? Eso mismo. Okay. It's The Grove. Look at the flowers. ¿Cómo se dice look at the flowers? Mira las flores. Oof, that got me like right here. Because Carol is the most incredible character and actor. Melissa is the most amazing actor. But it was so amazing watching these four actors, you know, Tyrese, Carol, and the two girls, try to pretend to be a family in this crazy world, you know, and they're in the apocalypse, and they're trying to pretend like they're a normal family. And then, of course, you realize in this world you can't have a normal family. It's all crazy now.
and I think that got to the core of what the show was always about. So for me, that's my favorite episode of the entire show. And what was the second part of the question? Ok, bueno, el episodio favorito de Ross hasta ahora de Walking Dead ha sido el episodio de Carol con las niñas de Mira las Flores, ¿no? Creo que es un poco obvio lo que pasó ese día. Pretender o tratar de pretender de tener una vida normal, las dos niñas, Carol y el personaje de Tyrese, en este mundo apocalíptico, fue lo que más le gustó y lo que más lo hizo interesante. Y con respecto a la otra pregunta, ¿cómo te sientes en ser el personaje que más ha vivido, uno de los personajes que más ha vivido? It feels incredible because I auditioned for the show 3 times. The second time I auditioned for the role of Gareth, who is the leader of the cannibals, the Terminus guys, and he only lived for 4 episodes. So to get a chance to play over 100 episodes has been just, it doesn't make sense to me. I'm very grateful for all of it, but I never thought I would last this long on the show. I thought I was going to last maybe a season or 2 and then die. For me to last for 7 seasons is just incredible. I'm very grateful. Bueno, estoy muy agradecido porque audicionó 3 veces para Walking Dead y para un personaje que solamente, el de Terminus, el líder de los de Terminus, que solamente duró 4 episodios. Entonces, haber estado o seguir en 7 temporadas, ¿no?, de un personaje que ha tenido esta fortaleza y este liderazgo al día de hoy, pues ha sido algo increíble, ¿no? Y bueno, vamos a alzar las manos porque... Ok, entonces vamos a hacer una cosa. ¿Sí? ¿Pueden tomarse una foto con ustedes? Nos pregunta Ross. Ok, hagamos. ¿Lo vamos a hacer? Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para Ross. Thank you for having me. Gracias por tenerme. No se olviden que Ross va a estar en su booth filmando y tomándose fotos con los que quieran. Gracias. Gracias.